grupo tiene que ver con lo que es el paso verdadero, otro grupo en completar algunas características, así como les he mencionado. Y lo otro es, bueno, ¿no? Te ponen la pregunta y las tres alternativas para marcar la que corresponde, ¿no? Ese es el estilo más o menos del letrado, ¿no? Muy bien. Y vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver lo que es apoptosis en metal. ¿Está bien? Sabemos que la apoptosis entonces está definida como muerte celular inducida por un proceso, digamos, de suicidio ya programado en la célula, ¿ah? Y esto está estrechamente regulado, acuérdense de eso, ¿ya? Entonces, las células que ya van digamos, a morir activan enzimas intrínsecas y estas enzimas lo que hacen es degradar el ADN nuclear, ¿ya? Aparte de eso, proteínas del núcleo y del citoplasma, ¿no? Y por ende se lleva ya el fenómeno de apoptosis. Entonces, ¿bajo qué condiciones se produce esta apoptosis en forma fisiológica? Cuando hay destrucción de células durante la embriogénesis, ¿no? Cuando nos vamos nosotros formando, hay células embrionarias que inicialmente sirven en alguna fase, pero ya conforme vamos desarrollando ya no tienen efecto, entonces tienen efecto de apoptosis, ¿no? Por eso dice durante la etapa embrionaria. Algunos tejidos van a involucionar y son dependientes de la parte hormonal. Ustedes que ayudan a minita, ¿han visto ahí en la primera práctica atrofia endometrial? Esto tiene que ver con esto, ¿no? Involución de tejidos dependientes de las hormonas, ¿ya? Parte del fenómeno para que haya pocas glándulas de apoptosis, ¿ya? Porque como ya cayó la hormona, ¿qué hormona principalmente cae en la parte de lo que es la atrofia endometrial? Estrógeno, ¿no es cierto? Los primeros 15 días del ciclo menstrual predomina el estrógeno, pero también hay un nivel de progesterona porque tiene que controlar eso. Porque si solo se dispara el estrógeno, hace que este tejido prolifere y ya va a otra parte, ¿no? En la segunda fase predomina el progesterona, pero también hay estrógeno en menor nivel, ¿ya? Perfecto. ¿Qué otra cosa? Pérdida de células en condiciones con proliferación celular. Hay partes del cuerpo donde hay mucha proliferación celular, entonces ya también es igual, entra la apoptosis de hormona, ¿no? Esto también es importante que lo recuerden, porque más adelante lo vamos a volver a tocar, ¿no? Hay linfocitos que tienen efecto potencial nocivo en el organismo. Se someten a este fenómeno de la apoptosis o se activan para sacarlos de él, ¿ya? No se han formado adecuadamente en la médula ósea y cuando salen al torrente sanguíneo tienen efecto nocivo, potencial nocivo. Entonces la apoptosis entra para allá y los destruye. Así es. Otro, cuando hay muerte de células que ya, bueno, si la célula ya sirvió para su proceso, pues ahí quedó, porque tiene que activarse este proceso de apoptosis. Pero hay una parte que es patológica dentro de la apoptosis. Si el ADN de esa célula se ve afectado, ya sea por fenómenos de radiación, por ejemplo, o el efecto de radicales libres, también se activa la apoptosis, pero ya de forma patológica, ¿no? Si hay acúmulo de proteínas mal plegadas, también de igual manera va a activarse este fenómeno de apoptosis, ¿ya? Puede haber muerte celular en determinadas infecciones, ¿no? También se activa la apoptosis, ¿ya? Y esto, ¿no? Nuevamente, esto de acá, ¿no? Los linfocitos con efecto potencialmente nocivo para el organismo también se activa la apoptosis, pero ya de manera patológica, ¿ya? Y esto, ¿no? La atrofia patológica en órganos parenquimatosos, ¿no? Perfecto, muy bien. Seguimos. Y miren acá algunas características, ¿ven? Miren, esto, retracción de la célula, como lo vimos en el ejemplo de la necrosis aguda tubular en el riñón. Esto, cromatina, condensación de la cromatina, miren, ¿ven? Esto prácticamente es microscopía electrónica, ¿ven? Esto que vemos acá oscuro, la cromatina no debe ser ni muy grande ni muy pequeña, ¿ya? Pero debe estar distribuida a lo largo del núcleo. Pero vemos aquí en forma patológica, mira, cómo se condensa, ¿no? Se condensa, mira, o se destruye, mira, ¿verdad? Y también igual se pliega hacia la parte externa del núcleo. Esto ya no es normal, ¿bien? Cuerpos apoptóticos, como yo les refería, mira, acá está. Este es un cuerpo apoptótico. ¿Qué contiene un cuerpo apoptótico? Restos del núcleo, contiene restos de mitocondrias, restos de retículo endoplástico, por ejemplo.
Todo eso constituye el cuerpo apoptótico. Aquí está el cuerpo apoptótico. ¿Está bien? Y bueno, por ende también, dentro de los cambios morfológicos vamos a ver fagocitosis de células apoptóticas o cuerpos celulares, ¿no? Se ve claramente. Muy bien. Seguimos. Esto es lo que ya, digamos, a nivel prácticamente celular vamos a observar. ¿Ve? Van a haber dos vías, la vía mitocondrial y la otra que son de receptores de la muerte. En la vía mitocondrial, a nivel de la membrana, ¿no? Esta membrana se va a ver alterada por algún efecto, en este caso por la radiación, ¿no? Toxinas, radicales libres. Eso de acá, a nivel de del citoplasma, va a haber sensores de familia del BCL2. Esta familia de los BCL2, que también está conformada por esto, por el VAX y el VAC, que más adelante lo vamos a explicar, tiene un efecto a nivel mitocondrial. A nivel mitocondrial, eso de acá hace que el citocromo se altere y aparezcan proteínas de tipo proapoptóticas. ¿Ya? Estas proteínas proapoptóticas, lo que yo justamente les mencionaba, ¿bien? Tienen efectos sobre las caspasas. ¿Ya? Estas caspasas inicialmente solamente están ahí, que son caspasas iniciadoras, pero bajo efecto del citocromo se van a volver ya, digamos, activas o van a verse ejecutoras. ¿Qué efecto van a tener sobre el núcleo? Fragmentan el núcleo, fragmentan. ¿Ya? Y activan también las endonucleasas, ¿no? Es decir, exactamente las caspasas ejecutoras activan endonucleasas, fragmentan al núcleo. Estos fragmentos de núcleo, mitocondrias, retículo endoplásmico, y acá hay otros fragmentos nucleares, van a formar una vesícula citoplásmica. Esta vesícula citoplásmica lo que va a hacer conforma el cuerpo apoptótico. Eso que hemos visto en el gráfico en ese tejido no es otra cosa que esto. Miren, mitocondrias, retículo endoplasmático, restos del núcleo. Esto también puede venir como parte de pregunta, ¿no? Componentes del cuerpo apoptótico. Bueno, ahí tienen 4 o 5 cosas pueden poner ustedes. Muy bien, después entonces de que se forma este cuerpo apoptótico, viene el fagocito de gluten y elimina a esa vesícula citoplásmica. ¿Está bien? Tenemos también otra vía intrínseca que es la mitocondrial. ¿Qué sucede? En esta célula, digamos que tiene solamente, digamos, una función. El factor de crecimiento tiene su receptor aquí a nivel de la membrana. Estos factores de crecimiento producen proteínas antiapoptóticas. ¿Qué significa? Que no es que destruyan las células, son por eso antiapoptóticas, ¿no? Tenemos al BSL2. Estas a nivel de la mitocondria lo que hacen efecto a nivel del receptor, básicamente ingresan y pueden causar ausencia de liberación de esto, acá del citocromo. ¿Ya? Estos elementos del citocromo no son liberados. Eso en una célula viable, normal. Pero si ocurre la apoptosis, ¿qué sucede? Miren, ¿ven? No hay estas señales de supervivencia o factores de crecimiento, pero por el contrario hay radiación, radicales libres. Dañan el ADN y esto activa sensores de este otro elemento, miren, el BH3. ¿Qué efecto tiene? Antagónico al BSL2, porque el BSL2 también tenía un efecto antiapoptótico, pero aquí ya no. Este efecto del BH3 tiene efecto antiapoptótico. ¿Está bien? ¿Qué sucede a nivel de la mitocondria? Se activan estos canales, miren, ¿ven? Y eso libera citocromo C. ¿Ya? Y esto, como vimos, activa las caspasas, ¿no? Y eso tiene un efecto de apoptosis. ¿Está bien? Esto me acuerdo que fue también pregunta que puso el doctor, ¿eh? ¿Por quiénes están constituidos los elementos antiapoptóticos? Estos tres, BCL2, BCLX y MSL1. A veces es un poquito difícil para acordarse, pero de todas maneras me acuerdo que fue motivo de pregunta esto, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Y todo esto son familias del BCLC, acuérdense, ¿eh? Son antiapoptóticas, proapoptóticas y sensoras, ¿no? Pero la pregunta fue referida más básicamente a esto, a las antiapoptóticas, ¿ya? Pero también queda suelto estas dos, así que por ahí aprendan, ¿está bien? Muy bien, esto no, vamos a adelantar un poco. Entonces, ¿cómo se ejecuta la apoptosis, no? Básicamente, ya vimos esta primera parte, ¿no? La radiación,
activan los sensores del BCL2, estos actúan sobre la mitocondria, activan al citocromo C y estas activan también a las caspasas, ¿no? Caspasas ejecutoras, endonucleasas, fragmentan el núcleo, esto va a constituir parte de la vesícula citoplasmática, posteriormente se convierte en cuerpo apoptótico y finalmente es fagocitado. Acuérdense eso, por favor, ¿no? Aquí, digamos, un poco de ejemplo relacionándolo básicamente con apoptosis. ¿Ven? Por ejemplo, ¿ven? Ustedes habrán escuchado de la fibrosis quística, ¿no? De esa enfermedad. Algo más o menos, o qué manifestaciones tiene la fibrosis quística, o qué pasa en la fibrosis quística. Producción excesiva de moco. Así es. El moco que está presente en mucho de parte de nuestro cuerpo, ¿no? En la fosa, en la vía respiratoria alta, en el tracto respiratorio, en la parte digestiva, ese moco tiene características, viscosidad, elasticidad, ¿no? Pierde esa característica en esta enfermedad que se llama fibrosis quística. Y por ende, esas personas que padecen fibrosis quística son personas que con bastante frecuencia tienen infecciones de forma repetida a esos niveles, ¿no? Respiratorio alto, respiratorio bajo, la parte digestiva, ¿ya? Y al final terminan pues haciendo una serie de alteraciones, ¿no? Entonces la proteína afectada es esta, mira, ¿ves? Regulador de la conductasa de esa membrana, ¿no? También conocido como estos procesos iniciales, ¿ya? Esto otro también igual, miren, ¿eh? Son enfermedades causadas por mal plegamiento de proteínas, acuérdense eso, ¿eh? Hipercolesterolemia familiar, ¿no? El receptor del LDL está en menor cantidad a nivel de la membrana de la célula y por ende origina que el LDL que está circulando en sangre no ingrese a la célula, ¿ya? Si no ingresa a la célula, aumentan los niveles de esto y pueden producirse incluso en personas jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo mucho el caso cuando yo todavía era médico general. Me acuerdo, había un joven nada más de cuánto, 16 o 17 años, que tenía prácticamente los valores de LDL 3 veces más de lo habitual, ¿ya? Entonces este paciente probablemente ya tendría una enfermedad ya a este nivel, mire, por mal plegamiento de proteínas, ¿no? Que si no tenía receptores de LDL, por eso que así sea poca la grasa que comía, estaba siempre circulando en sangre y se iba a encontrar niveles altos de LDL, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos ya otras enfermedades en las cuales de igual manera acá está una proteína afectada, ¿no? ¿Ya? Esto de todas maneras ya ustedes lo completan, lo leen para que puedan, digamos, tener un poquito más de conocimiento. Perfecto. Pasamos a la otra. Miren, no solamente existe la apoptosis, ¿eh? Dentro de las formas de muerte celular, existen otros tipos que de repente ustedes no lo han escuchado antes. Hay uno que es la necroptosis, la piroptosis y la autofagia. Miren, ¿ve? Básicamente la necroptosis, ¿por qué está diferenciada de la apoptosis nada más? Esta necrosis, que también es necrosis programada, es totalmente independiente de las caspasas. Pero en cambio, en la otra, como nosotros vimos, la apoptosis sí tiene que ver con el mecanismo de las caspasas, ¿no es cierto? Que tenía que ver con activación de una endonucleasa y fragmentación del núcleo, ¿no es cierto? En cambio, acá no. En la necroptosis no hay caspasa, pero sí hay muerte celular, acuérdense eso, semejante a la necrosis, ¿no? Con mecanismos de apoptosis, acuérdense eso, ¿eh? Miren, ¿ve? Asemeja morfológicamente a la necrosis, pero tiene mecanismo de apoptosis, excepto las caspasas, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Dónde vemos un ejemplo de necroptosis? Acuérdense, miren, ¿ah? Esto, esteatohepatitis. ¿Cómo entienden ustedes esteatohepatitis? Más o menos. ¿Habrán escuchado del hígado graso o no? ¿Qué es el hígado graso? Acúmulo de grasa en el hígado, ¿no es cierto? Mientras más acúmulo de grasa en el hígado, este puede ser leve, moderado o severo. Cuando el hígado se encuentra tan abrumado o lleno de grasa, pierde el hepatocito su función, ¿eh? Pierde su función. Entonces el hepatocito tiene que ver con un montón de funciones, ¿no es cierto? Hasta de metabolización de fármacos, depuración de una serie de sustancias, transformación, ¿no? O fabricación de bilirrubina, etcétera, etcétera. Todo eso se va a ver alterado. Por eso le llamamos esteato. Pero hepatitis, ¿por qué? Porque también hay componente tipo inflamatorio. Acuérdense eso. Y eso finalmente destruye el hepatocito, pero bajo este mecanismo, necroptosis. Acuérdense eso. La piroptosis también es otro mecanismo de muerte celular, pero
Se caracteriza ¿por qué? Porque está presente la interleuquina 1, acuérdense eso, ¿ya? Y también presenta ciertas semejanzas a la apoptosis, ¿también? Pero lo que marca la diferencia es esto, presencia de interleuquina 1 en la piroptosis, ¿ya? ¿En qué ejemplo lo vemos? En células que están infectadas por microbios. El mecanismo de eliminar esas células es la piroptosis, ¿ya? Porque están llenas de microorganismos, ¿está bien? Y el tercer mecanismo también de muerte celular, esta es la autofagia, en la cual la misma célula ingiere su propio contenido, ¿ya? Y esto ya pues tiene otro tipo de mecanismo, ¿no? Las chaperonas, microautofagia, autofagia. Ejemplos de autofagia tenemos células atróficas, el cáncer, miren. Si nosotros o nuestro mecanismo de autofagia fuera lo suficientemente hábil, no existiría cáncer. ¿Por qué? Miren, las células cancerosas tienen mecanismos para bloquear esto, autofagia. Como bloquean la autofagia, la célula cancerosa prolifera, ¿no? Y está presente, ¿ya? Las células cancerosas tienen una serie de mecanismos para evadir al sistema inmune o la defensa. Una de ellas es justamente evadir la autofagia, ¿ya? Acuérdense eso, por favor. Igual, esta autofagia también está presente en la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál es el otro nombre de la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Recuerda o no? Colitis ulcerosa. Crohn. La enfermedad de Crohn. ¿Cuál es la enfermedad de Crohn? ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Entonces el otro aspecto que era ver también, era, acabamos con apoptosis, acabamos con necrosis y ahora se la acumulación celular. Acuérdense de esto, miren, ¿ven? Hígado graso. ¿Ya? Si esta célula normal empieza a acumular lípidos o grasas y no es lo suficientemente eficiente para eliminar esta grasa, se provoca eso, ¿ven? Empaqueta y se transporta hacia parte de dentro de la célula y se produce el acúmulo de esto, ¿no? Hígado graso. Acuérdense eso. Lo otro es eliminación de sustancias endógenas por defectos genéticos. ¿Qué sucede? Puede haber algún defecto genético a nivel de los ribosomas, a nivel de las mitocondrias, y eso hace que haya mutación de proteínas, y eso permite que haya un defecto en el plegamiento, miren, acá del ADN intranuclear, y por ende acúmulo de esas sustancias endógenas, ¿ya? ¿Okay? Son proteínas básicamente mal plegadas, ¿ya? Pero se acumulan también dentro de ellas. Lo otro es esto de acá. Cuando hay déficit enzimático, ¿ya? No hay una adecuada eliminación o degradación del metabolito, entonces por eso se acumula también dentro de la célula, ¿vale? Y lo otro, esto de acá, depósito también de sustancias exógenas, ¿no? Que ingresan a la célula y se acumulan, y tampoco la célula es lo suficientemente alta para poder eliminarlos, ¿vale? Tenemos aquí algunos ejemplos de acumulaciones intracelulares. Por ejemplo, mira, lípidos, tenemos aquí los triglicéridos, y el ejemplo de la cabeza es esteatosis hepática. Otros órganos también pueden acumular triglicéridos, ¿eh? Tenemos corazón, el músculo y el riñón. Esto quizás lo van a ver, ¿sabes dónde? ¿No? Ya han visto la lámina de... Ah, no, esa es la segunda práctica. La segunda práctica todavía no tienen ustedes, ¿no? La segunda práctica habla de necrosis, justamente, y habla de necrosis en la parte del tejido cardíaco. Lo que van a observar ustedes es que el tejido cardíaco debe tener continuidad, pero en la zona de necrosis o de isquemia se ha producido separación de las fibras cardíacas, ¿ya? Y expone lo que está por debajo de las fibras cardíacas, que en este caso son grasa o triglicéridos, ¿ya? ¿También? Por eso dicen, ¿eh? Acumulaciones intracelulares. Lo van a ver también ustedes. Bueno, aparte también puede haber, ¿qué otras causas? Diabetes mellitus, obesidad, ¿no? Para lo que es hígado graso, básicamente. Y básicamente esto es para triglicéridos, ¿no? Pero colesterol, ¿no? Acuérdense, ¿ya? Hígado graso, si le quieren ustedes especificar, ¿no? Vesículas, grasas, pero si quieren especificar más, son triglicéridos, ¿no? Acuérdense, ¿no? Triglicéridos. El colesterol también puede acumularse, pero esto básicamente en vaso, ¿no? Arteriosclerosis. El xantoma son acúmulos de grasa aquí por encima del párpado, ¿no? Entonces eso no causa en las personas. Eso también es un signo indirecto de que esa persona tiene alguna alteración, ¿no? Basta que ustedes vean xantomas en personas jóvenes, es porque esta persona tiene ya una alteración a este nivel, ¿no? Y son acumulaciones intracelulares, básicamente. Cuando hablamos de proteínas, básicamente a nivel de la membrana van a haber acúmulo de estas gotitas que tienen un color un poco más intenso, eosinofílicas, ¿ya? ¿Dónde lo vemos? En las enfermedades renales, donde se caracteriza por eliminación de proteínas. Esto otro es importante, miren, amiloidosis, ¿ya? Lo van a ver también ustedes en patología 2 con mucha más frecuencia.
hay una enfermedad que se llama amiloidosis. Y justamente la amiloidosis puede acumularse con mucha más frecuencia en el glomérulo y creando malfunción o alteración en la función de filtración. ¿Ya? Esto es la amiloidosis. ¿Cómo lo podemos detectar nosotros la amiloidosis? Nos mandan una biopsia renal, se hace el estudio y aparentemente hay como acúmulo de una sustancia. Esta biopsia se somete a una coloración que se llama rojo de Congo. Si el rojo de Congo pinta, es porque hay amiloide ahí, entonces amiloidosis, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Hay otros cambios que también pueden ocurrir a nivel de intracelular, como es el cambio hialino. Básicamente, lo vemos, digamos, en aspecto homogéneo, vítreo y color rosado. El glucógeno también puede acumularse en algunos tejidos, ¿sabes? Acuérdense eso, sobre todo en la diabetes mellitus, acuérdense eso, ¿ya? Pigmentos también pueden acumularse a nivel de los tejidos. El carbón, por ejemplo, la antracosis en el pulmón, ¿no es cierto? ¿Ya? Puede acumularse también esto, hemosiderina, miren, ¿ya? Esto lo van a ver ustedes, por ejemplo, en el infarto antiguo. Cuando ustedes vean la laminita del infarto antiguo de miocardio, van a ver que en parte de la fibra cardíaca, como ya es un infarto antiguo, ha habido hemorragia. Y al degradarse el glóbulo rojo, va a ser fagocitado por los macrófagos. Y van a ver así como acúmulos medios marrones, que son otra cosa que macrófagos llenos de hemosiderina, pero es antiguo, ¿ya? Ahí lo vemos, ¿está bien? Perfecto, muy bien. También hablamos de calcificaciones patológicas en lo que es lesión celular, ¿ah? Esto básicamente es una calcificación distrófica. Estos son las válvulas cardíacas del corazón. Esta persona pues probablemente ha fallecido por eso, ¿no? Debe haber sufrido probablemente una insuficiencia de tipo aórtica y eso por ende ha llevado probablemente a isquemia en varios tejidos, ¿no? Pero hay acúmulo, miren, tanto en la pared como en las válvulas, miren, de calcio, ¿no? Básicamente, ¿está bien? En otros tejidos también pueden acumularse, ¿ya? Nos ponen aquí el ejemplo de una calcificación metastásica. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, un adenocarcinoma en colon con mucha más frecuencia puede dar metástasis a hígado, ¿ya? Igual, los carcinomas de mama también pueden dar con frecuencia metástasis hepática. Nosotros vemos parte de ese tejido mamario o tejido colónico en el hígado, por las metástasis. Y también puede acompañarse de esto, miren, calcificaciones distróficas, pero en este caso metastásicas, ¿ya? Cuando se da esa situación. ¿Está bien? Muy bien, seguimos. Y por último, vemos esta etapa, que es el envejecimiento celular, ¿ya? ¿Qué ha pasado en el envejecimiento celular? Básicamente esto, ¿no? Por largo tiempo ese tejido se ha sometido a carcinogénicos, ¿ya? ¿Y esto qué cosa ha provocado? Acúmulo de especies oxidativas, dañan el ADN, ¿ya? Si reparación de este ADN es defectuoso, esa célula va a tener una cierta mutación y por ende va a entrar el fenómeno, como hemos dicho ya, ¿no? La apoptosis. Pérdida celular, envejecimiento celular, ¿no? Envejecimiento de tejido. ¿Muy bien? Igual, si hay disminución de la replicación celular, hay pérdida celular, envejecimiento celular. ¿Ya? Ahora, normalmente debe haber homeostasis en la formación de proteínas, pero cuando esta proteína es defectuosa, hay disminución en las proteínas. Y estas proteínas dañadas llevan de igual manera a funciones celulares reducidas, muerte o envejecimiento celular. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, eso es lo que por hoy día quería haberles transmitido. Si hay alguna consulta, me la hacen. Le he pasado ya a las delegadas la presentación para que se lo puedan pasar.